Buenas tardes. Muchachos, ¿me pueden indicar si me están escuchando? Sí, profe, yo sí lo oigo. Sí, profe, yo también. Ok, bueno, pues, me estuvieron haciendo algunas consultas, entonces por eso les di el link. Vamos a ver, hay 5. La idea, bueno, por dicha, se pueden hacer los laboratorios. El asunto acá que pasó con esto es que de la escuela física había dicho que no se podían dar los laboratorios y después ya las sedes tuvieron que hacer una carta y mientras hacían la carta la escuela física respondía y demás. Llegamos a la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces decidimos que los laboratorios van a ser virtuales y van a consistir en, digámoslo así, 3 etapas. Kendall subió el video explicando el programa, pero básicamente son 3 etapas. La primera se llama prelaboratorio. La intermedia es el laboratorio y al final se llama postlaboratorio. Voy a colocar el programa. Profe, una pregunta, ¿será posible como que usted grabe la clase o así para ahora, mientras nosotros hagamos el trabajo, ir como revisando? Sí, la clase la estoy grabando. Ok, entonces el programa debieron haberlo leído, pero voy a buscar lo más importante. Entonces tenemos esto. El prelaboratorio, entonces dice, se habilitará el lunes y se deshabilitará vamos a ver, tengo que minimizar esto para poder ver dónde está. El martes antes de medianoche. Eso fue pensando porque son 2 grupos, ¿verdad? Tenemos el grupo de ustedes que son de Tacares y el grupo de San Ramón, pensando en que los de San Ramón tienen el miércoles y también pensando en que tal vez sea más cómodo acomodar el laboratorio en una semana, no pasar como medio laboratorio en media semana y medio laboratorio en la segunda. Yo les envío a ustedes un correo indicando si preferían la A o la B. Entonces necesito que todos me respondan para saber que todos están de acuerdo. Por el momento, yo se los habilité el lunes hasta el miércoles, porque hice martes a medianoche. Yo se los habilité del lunes de 1 a miércoles de 1. O sea, 2 días, en otras palabras, para hacer el prelaboratorio. El laboratorio, igual, 2 días. Bueno, el miércoles, jueves, en realidad va a estar miércoles, jueves. Creo que por ser el primero, vamos a ponerle un poquito el viernes. Si Kendall no lo modificó, yo lo dejé hasta el viernes. Y el postlaboratorio serían los demás días de la semana, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo. Este viernes que viene es 1 de mayo, entonces este viernes es feriado. Entonces yo les habilité el postlaboratorio a partir del jueves. Va a ser jueves, viernes, si quieren hacerlo el viernes igual. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que sean actividades que logren hacer de forma individual, que sea modalidad asincrónico, entonces por eso tampoco fue que lo cité a una reunión para verlo del laboratorio, sino que la idea es diseñarlo tal que eso sea autoguiado. ¿Okay? Si tienen dudas, podemos seguir haciendo una actividad sincrónica para ver algunas dudas, pero la idea original es que ustedes logren meterse, hacer lo que tengan que hacer y listo. Y bueno, que ustedes estén consultando la mediación. Y luego lo del porcentaje, tenemos el prelaboratorio 16%, el laboratorio 48% y el postlaboratorio 16%. Entonces el laboratorio, las actividades del laboratorio van a ser un poco más elaboradas.
la idea es que duren lo que durarían, o tal vez un poco menos de lo que durarían en la lección, ¿verdad? Unas 2 horas, hora y media haciendo la actividad de laboratorio. El prelaboratorio sea algo así como un quiz o una actividad bastante sencilla, introductoria. Y el postlaboratorio esté más diseñado como análisis o que ustedes me expliquen algo por esa línea. Después va a haber un examen final. Entonces aquí vamos a poner algunos quizzes y más o menos ese es el tipo de pregunta que les entraría en el examen final. El examen final sería asincrónico y en línea. Entonces va a ser completar algunas cositas ahí de marcar con X o rellenar o algo sencillo. Y el cronograma, ¿verdad? Para esta semana, el de álgebra de vectores. Luego está el de caída libre, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, conservación de la energía, colisiones elásticas e inelásticas, movimiento circular, fuerza centrípeta, momento de inercia, y luego hacen el examen y nunca nadie me ha ido a ampliación, pero si fuera el caso, van a ampliación. Son 9 prácticas al final de cuentas, entonces las actividades van a estar distribuidas en la semana y las que son prelaboratorio y laboratorio son más sencillas que la actividad de laboratorio. Entonces voy a meterme a la mediación para ver las actividades. Entonces, aquí está la mediación. A ver si tengo el rol. Sí. Esto es lo que ustedes estarían viendo en su mediación. Aquí están las prácticas. Bueno, hay que modificarla y estas son juntas. Van a haber modificaciones por semana, ¿verdad? Porque vamos haciendo el material una semana antes. Entonces, no, digamos, si ustedes abren, vamos a abrir esta. ¿Pasó? Sí, no va a haber nada. Tal cual. Ahí vamos a irlas agregando por semana. Es que este sería mi rol. Parece que le cambiaron un poco la forma de ver eso, o yo le moví algo. Bueno, no sé si ustedes lo ven igual o le ven el cuadrito como que se abre. Pero eso es lo que van a ver ustedes. Entonces tienen aquí la práctica. Eso que dice modalidad práctica virtual es un asunto de que ya hay material ahí escondido de la práctica presencial. Pero lo que está acá. Entonces aquí dice ya, prelaboratorio. Entonces sí, dice, lea el documento y realice el quiz. Entonces, el documento que pusimos aquí fue como para que ustedes tuvieran una referencia. Es lo que ustedes vieron, lo primero que vieron en el curso de teoría de física. Entonces acá, por ejemplo, viene el marco teórico. El marco teórico habla que es un vector, de que hay unas representaciones, ¿verdad? De que se puede sumar vectores, ¿verdad? Aquí tenemos vectores de fuerza, hay cantidades vectoriales y cantidades que no son vectores. Luego que tienen una magnitud y una dirección. Y bueno, este trabajo previo, vea que no lo estamos viendo. Trabajo previo. Si yo le pido trabajo previo, qué sé yo, realice el trabajo previo del documento, yo hago una cosita que dice entrega el trabajo previo del documento. Si no, ustedes no tienen que hacerlo. Y luego tengo esta actividad de procedimiento, pero no, ¿verdad? Si fuera presencial. En base en esta actividad hicimos la virtual. Tiene algo de relación. Profe, creo que, bueno, no sé si abrí el documento, pero en lo personal yo no lo veo, digamos. Ah, ok.
Vamos a ver si es que se abre otra pantalla. Ahí lo tienen, ahora sí. Entonces lo que les decía es que aquí está el marco teórico. Este marco teórico habla muy por encima de que es un vector y que tiene magnitud y dirección, ¿verdad? Y luego aquí está el trabajo previo. Entonces, a menos de que yo en alguna instrucción indique realiza el trabajo previo, ustedes no tienen que hacer el trabajo previo del documento, ¿ok? Si dice lea, ustedes leen el documento, pero nada más, no tienen que hacer trabajo previo. Y ese procedimiento que saca es el procedimiento si fuera presencial, pero como ahora va a ser virtual, bueno, lo tomamos como base para intentar implementar una simulación similar a la suma que tienen que hacer en este experimento. Entonces, por el momento, este documento es solo leerlo para acordarse de que es un vector, ¿verdad? Y otras características. Y después, aquí dice quiz. Entonces yo tengo restringido el quiz porque no pertenezco ni al grupo 1 ni al grupo 2. Ustedes sí tienen esta actividad en azul. Deberían de tenerla en azul como para acceder. Ustedes se meten ahí y bueno, yo aquí les puse esto que dice un solo intento permitido. Son 4 preguntas con una duración de 20 minutos. Entonces ustedes lo abren. No sé si alguno ya lo abrió. Ustedes lo abren y le van a aparecer las 4 preguntas en una sola hoja. Entonces selecciona lo que tenga que seleccionar. Si nomás no me equivoco, todas son de marcar de selección única. Entonces, qué sé yo, viene una suma de vectores, ustedes la hacen o viene algo relacionado con el marco teórico. Son preguntas aleatorias, entonces cada uno va a tener una pregunta diferente. Este quiz lo pueden hacer en 10 minutos perfectamente, pero ahí tiene 20 minutos. Si ustedes cierran el quiz, yo lo que hice fue ponerle que salvaran. Entonces, si se cierra el quiz con 2 preguntas, solo mandaron 2 preguntas. Entonces, tengan cuidado con eso. Igual, si les pasa, porque puede pasar, ¿verdad? Que se le apaga la computadora o algo, me pueden avisar a ver cómo solucionamos eso. Luego tenemos la actividad de laboratorio, que creo que ya está abierta para ustedes, para el otro grupo no. Entonces la actividad de laboratorio, bueno, tampoco puedo, porque no pertenezco a ningún grupo. Pero la actividad de laboratorio está basada en una simulación. Aquí está la simulación, voy a darle clic. Y algunas personas, bueno, no, esto sí funciona. Profe, Dígame. profe, es donde tengo varias dudas. ¿Cuáles? Es que vienen 3 casos, entonces no sé cuáles son los 3 casos que hay que responder ahí, digamos, caso 1, caso 2 y caso 3, con base a eso. En el documento, en Excel dice eso. Sí, profe, Sí, en Excel viene 3. Vamos a ver si puedo abrir el documento. Profe, eso de los casos no se refiere a reacciones que uno puede hacer con las fuerzas. O sea, porque hay que hacer 3 tipos de combinaciones distintos con las. Sí, es decir, lo que tienen que hacer en esa actividad de laboratorio es solamente con esa simulación. Entonces, vamos a ver qué había puesto Kendall. Kendall fue el que hizo. Bueno, ustedes ingresan a la actividad de laboratorio y ya descargan la práctica. Creo que ya todo lo tienen. Voy a hacerlo yo. No van a ver el documento, pero yo aquí lo estoy abriendo. Aquí yo puse unas instrucciones, por ejemplo, dice proceda a completar las actividades descritas en el documento adjunto, realiza las actividades y sube el documento en el espacio correspondiente. Yo no tengo el espacio correspondiente porque cambié de rol, pero ustedes deberían de poder tener como
como un cuadrado, ¿verdad? Que dice ingrese aquí el documento y entonces ustedes suben el documento. Lo que yo quiero es que cuando ya ustedes completen ese documento, guarden el documento de esta forma, ¿verdad? Donde dice nombrar, tiene este nombre, práctica 2, adición de vectores. Entonces quiero que pongan su apellido, por ejemplo aquí que dice Jiménez, ¿verdad? El nombre, Luis o Luis David, y lab 1. Y seguirlo haciendo así para los otros, que sé yo, lab 2, lab 3, eso es para yo descargarlo y saber de quién es el documento. Y no, No que hace no se falta poner trastoque. el XLSX. Esto se pone solito, porque es un documento Ok. de Excel. Ajá. Pero cuando ustedes ya lo buscan en la carpeta, le va a aparecer XLS. Si no, le va a aparecer .xls, .xls. Profe, eso no Perdón, afecta si es con LibreOffice. sí, si es LibreOffice, le aparece un .ods, creo que es. Sí, porque Entonces, todavía no tengo lo de Excel por las cosas de la licencia y todo eso, entonces solamente puedo usar el LibreOffice. sí, entonces no hay problema, yo puedo abrirlo, sí. Yo lo puse así porque les estoy dando ese documento que hice practicados. Ahora, si en LibreOffice se le modifica algo, me avisa para ver qué hacemos. Porque algunas veces depende de las opciones que uno le ponga en el Excel, se le desconfiguran en el LibreOffice. Eso sí. Profe, una pregunta, es que, digamos, yo le comentaba ayer a una compañera que en lo del quiz y en lo de la actividad de laboratorio y esas cosas, digamos, solo salía como disponible para el grupo 1, o sea, en ningún momento nosotros nos salió como grupo 2 y nosotros hicimos igual ese quiz, entonces no sé si es que se hacen en el mismo para los dos profes y todo. Sí, es el mismo, nada más es una restricción. Es decir, uno le pone como el grupo 1 puede ver a partir de tal fecha y el grupo 2 a partir de tal fecha, pero es el mismo cosito que dice quiz, es el mismo. Sí, pero ya todos pueden Ok, acceder, ¿verdad? entonces utilizamos como, sí, utilizamos para Sí, subir el material y todo en el mismo. Ajá, ajá. Entre Kendall y yo los vamos a tratar como que si fueran un solo grupo virtual. Van a tener las mismas actividades, van a ser los mismos links, ¿verdad? Esa que dice actividad de laboratorio, tanto ustedes que son el grupo 2 como el grupo 1 pueden entrar. Sí, es como que si fueran ustedes, grupo 1 y grupo 2, un solo grupo virtual, así los vamos a tratar. Ahora yo les voy a calificar el de ustedes, eso sí. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo. Profe, Dígame. entonces, digamos, lo que dice caso 1, 2 y 3 es como la suma de los dos vectores, como son 3, suman 3 vectores diferentes, eso es lo que se refiere. Vamos a ver. La ventana está cerrada. Okay. No pueden ver el documento, ¿verdad? No. Ahora sí. Entonces dice instrucciones. Entonces van a utilizar el simulador. Todos lograron ver el simulador en la mediación. sí, profe. Vea, si Sí, sí, sí. alguno tiene problemas con estas simulaciones, porque, por ejemplo, en otro laboratorio tenían un problema, muchas veces es o los permisos que tiene el buscador. Entonces, si encuentran dónde cambiarle el permiso, lo hacen. Otras veces es el Flash o el Adobe que ustedes tienen instalados, que hay que darles el permiso o descargarlo. ¿Y qué más? Entonces yo les voy a dar tanto el link, digamos, la simulación que sea en la mediación, porque la mediación no consume datos si ustedes están con una línea de Colby, ¿verdad? Para que no haya ese problema. O les voy a dar el link para que ingresen a la otra página, ¿verdad? Teniendo en cuenta que si ingresan a la otra página y ustedes están utilizando ese beneficio, les va a consumir datos. Por eso los incrusto ahí, pero tienen ese problema, que tienen que darle, si
tienen que desbloquear algunas cosas dependiendo de la simulación. Esa parece que no hay mucho problema. Entonces, dice repasar la nota teórica, investigar sobre los métodos en el trabajo previo, adjuntar los resultados de la simulación y realizar una respectiva discusión en el mismo documento. Acá, ¿verdad? Ustedes aquí utilizan y aquí escriben. No tiene que ser algo muy extenso, puede ser uno o dos párrafos. Mientras que indique, ¿verdad? Sus hallazgos, todos los hallazgos que encontraron en esta práctica y las expliquen, ¿verdad? Una discusión es como, ¿qué se hace en una discusión en física? Bueno, ustedes tienen una serie de observaciones, entonces cada observación tiene que contrastarla con lo que dice la teoría. Eso es una discusión. Entonces, si, por ejemplo, si ustedes encontraron que, bueno, por ejemplo, algo de electromagnetismo, es para física 3, encontraron que una partícula cargada da vuelta, entonces, eso es una observación. Ustedes van a tener sus mediciones, entonces, qué sé yo, algunas veces el círculo más pequeño y otras veces es más grande, y después tiene lo que dice la teoría. Entonces, comentar o explicar a partir de la observación y la teoría, hacer su párrafo, eso es una discusión. Entonces, más o menos eso es lo que... Profe, entonces las discusiones llevan como citas y referencias y así. En este primer laboratorio no. Si, por ejemplo, si usted va a hacer un artículo científico, sí. Por el momento, esto es más informal, digámoslo así. Estamos arrancando, esto es más informal. Si yo le pido, si yo necesito citas, yo les pido incluyan las citas, ¿de acuerdo? Por ahora voy a asumir que ustedes están usando el libro de texto. ¿Cuál es el que usan? El Serway, ¿verdad? Sí. El Serway, y están tomando ahí las cosas del Serway, y pueden tomar otra referencia. Por ejemplo, en la carta del estudiante hay otras referencias. Para mí es suficiente, pero yo necesito que hagan ese ejercicio de encontrar los hallazgos del experimento y contrastarlo con la teoría. Todos los libros van a decir lo mismo de vectores. Entonces, por ese lado no se preocupen. Entonces, eso es una discusión. Ahora dice, ajuste las magnitudes de fuerza que prefiera para cada uno de los tres vectores de la simulación, izquierda, derecha y abajo. Aquí él puso el dibujito y vamos a meternos a la simulación. Otra cosa, si no pueden ver, por ejemplo, es que no pude modificarlo como para que salga entero, para no moverlo así. Ustedes pueden, por ejemplo, hacerle zoom o quitarle el zoom para que se ajuste mejor. Eso por mientras, pero si yo logro encontrar de que se ajuste el cuadrito al otro cuadrito, mejor, ¿verdad? Pero por el momento no he logrado hacerlo. Entonces aquí dice izquierda, derecha, abajo. Entonces dijo coloque lo que queramos. Digamos que yo quiero esto. Después dice proceda a anotar en la tabla 1 los ángulos y las masas de los vectores. Entonces buscamos la tabla 1. Está la tabla 1. Ángulos, entonces yo anoto. La masa, yo la anoto. De los vectores, ¿verdad? Y Profe, pero yo los ángulos son voy a los dar la ángulos simulación. son los que salen ahí. Sí, exacto. Entonces, es que aquí está como un ángulo en rojo y aquí hay uno en azul. Entonces, por ejemplo, este que dice izquierda 6 newton, los vectores tienen magnitud, izquierda 6 newton, con un ángulo 29 grados con respecto a esta línea.
si me desconecto, ahí me esperan un momento, porque parece que se fue por un momento el internet. En derecha dice 3 newton. Ve que son los que yo quiero, 3 newton. Y después derecha, el ángulo en derecha, 46. Es desde este eje, el rosadito, hasta el vector. Ese es el ángulo. Y abajo, pues abajo es abajo, ¿verdad? No hay ángulo. Eso es porque sería más o menos 180. No era 270, profe. 270, profe. Yo creo que ahí en las instrucciones usted nos puso eso. Ahí lo dice en el Excel, creo. Lo dice en el Excel. Vamos a revisar de nuevo el Excel. Dice ángulo de I más ángulo de A, ángulo de D y la resultante. Donde Como a la dice izquierdita, profe, en el punto 3. Ajá, ahí. 3. Realice una suma de vectores, es decir, calcule ¿verdad? Calcule el vector resultante según se indica en la nota teórica. Anote la tabla 1, la magnitud y el vector del ángulo resultante. Debe usar el vector D y D. Ok. La masa, vea que el vector es fuerza. La masa es un escalar, el vector es fuerza, entonces tengo que hacer la fracción, ¿verdad? Fuerza entre gravedad es igual a masa, o fuerza es igual a masa por gravedad. Dice, utiliza este valor, exactamente este valor, con esos dígitos. Yo puse 9,8, está mal entonces, profe. Sí, utilice este de acá, Ok, 9.799. Ese número se usa porque la gravedad depende de la localidad en la Tierra. Siempre redondeado va a dar 9.8, pero sin redondear, ¿verdad? Tiene sus dígitos, entonces en San Ramón es, o mentira, en Costa Rica habían sacado un valor ahí en un documento que nos habíamos encontrado en el departamento. Entonces decía 9.79906. Por ejemplo, puede ser que en los Estados Unidos sea 9.789. ¿Me entienden? Entonces siempre se redondea a 9.8, por eso se usa ese valor. Pero si el documento dice ese valor, utilizan ese de ahí. Dice, tenga en cuenta que los ejes se miden a partir del eje X como se muestra en la figura 1. Eso es lo que yo no estoy tomando en cuenta. Ok, ahí está. Siempre que van a hacer suma de vectores, usted tiene que escoger el eje. Entonces, aquí ya se lo dan. ¿Cómo quiero que sean los ejes? Quiero que sea X y Y. Ahora en la simulación que dice, por ejemplo, rojo 29 grados, mentira que del eje X al eje rojo hay 29 grados, ¿verdad que no? En la simulación es del eje Y al eje, perdón, del eje Y al vector rojo hay 29 grados. Entonces, a esos 29 grados tienen que sumarle 90. Después en la simulación viene, por ejemplo, 69, creo que era, del eje Y al eje azul. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si quiero que la referencia sea el eje X, entonces tengo que restar 90 menos el eje, pero menos el ángulo del azul. Y te da este ángulo de acá. Entonces, los ángulos siempre en vectores, usted puede hacer el dibujo que quiera, puede poner el ángulo que quiera, pero generalmente en los libros vienen como y es igual al seno de tal cosa o x es igual al coseno del ángulo. Pero en realidad ustedes siempre tienen que comprobar con la trigonometría si de verdad es ese ángulo o no es. Entonces, en este caso, usted dice, bueno, me están dando este angulito, entonces yo tengo que hacer la suma con el 90, aquí la resta con 90, y el de abajo es 270, como me acaban de decir. Vean, dice, note que el valor siempre es 270 o menos 90, si uno lo cuenta para abajo.
Ok, profe, entonces los ángulos que salen en la simulación no sirven, entonces. Tienen que verificar, sí. Profe, y entonces eso de caso 1, 2 y 3 es que yo hago 3 simulaciones con los valores que yo quiera, digamos. Ajá, con los valores que usted quiera. Ve, acá está O sea, 29 grados. 29 grados es esta cosita como rosada. Porque desde el eje X hasta el vector rojo hay más de 90. Entonces no hay concordancia, hay que sumarle o restarle 90. Al, al rojo sumarle y al azul restarle. Y sí, yo escojo aquí, por ejemplo, puedo poner 8. Entonces me dice ok. 40. Entonces no es como que tenemos que usar el que está en la imagen aquí en Excel, ni el que venía en la simulación, sino como los que nosotros inventemos y queramos usar. Exacto, sí. Sí, la simulación es para que ustedes hagan y deshagan. En este caso solamente es mover estos números. Lo demás se lo calcula. La que tiene del 3 al 9, parece. Profe, entonces, digamos, supongamos que yo pongo 4, 5 y 7, ¿verdad? Vamos a O sea, ponerlo. por decir algo. 4, 5 y 7. Profe, casi no se le escucha cada. 4, 5 y 7. Sí, es que parece que el internet mío está fallando un poquito. Aquí está. Ahora sí, dígame. No sé quién me estaba hablando. Entonces, el ángulo Profe, de la pero derecha bueno, yo o del tengo derecha dos, sí porque está dice bien. como que las dos no puede pasar el tercero. No, no, eso era como que la suma. Le damos las instrucciones. Ok, ahí está. Tenemos los ángulos, ya escogimos. Después dice realizar una suma. Entonces, bueno, aquí dice, vea que dice activar la casilla para el logramo de fuerzas. Yo creo que no lo activé. No, sí está activado. Este sí lo tiene. El paralelogramo de fuerzas es siempre trazar este vector paralelo, entonces forma un rombo. Eso es el paralelogramo de fuerzas. Dice, repite el procedimiento dos veces para otras dos magnitudes. Eso es, ustedes escogen 3 fuerzas cualquiera, las que ustedes quieran, que la simulación se lo permita, y completa la tabla, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, 180. Profe, es que la duda, Profe, profe, pero en el reporte no nos están pidiendo, digamos, nada con respecto al vector de la derecha. Al vector, perdón, ¿cuál? Básicamente solo la suma de la izquierda, digamos, de la derecha no me están pidiendo ninguna suma, solo con el vector de la izquierda y el de abajo, en estos casos. No, después dice, tengo son esa duda, profe. todos los vectores, todos. Que proceda a realizar la suma de las cantidades vectoriales utilizando magnitud y dirección. Registrados en la tabla 1. En la tabla 1 hay 3 vectores, ¿verdad? Los dos que están así, con un ángulo, y el de 270. Entonces esos 3 los utilizan para sumar.
O sea, con la suma de los tres tengo que sacar el resultante y la magnitud, profe. Exacto. O sea, como Sí. hacer otro triángulo con todos esos datos. ¿Cuál triángulo? Es que, digamos, yo para calcular los otros, ya le digo los cuáles. Profe, pero digamos, en la tabla 2, 3 y 4 solo me están pidiendo la suma del vector de la izquierda y el de abajo. El de la derecha solo se usa en la tabla 1. No, aquí la tabla 2 dice componentes vectoriales empleando el método. Ah, ok, ya entendí cuál es el error. Para el caso 1, según entiendo, para el caso 1, no, para ver qué fue lo que. ¿Qué entienden ustedes por los casos? Como lo de los ángulos y así, que hicimos como en el de arriba. Como la variación de fuerzas que uno ponga en la simulación. Yo estoy entendiendo que ustedes, por ejemplo, tienen. Ah, ya, sí. Entonces, voy a ponerle un color. No, este no. El caso 1, entonces ustedes llenan esto con esos datos. El caso 2, llenan acá esto, ¿no? Ahora, sí, ustedes tienen razón. A este le falta, ¿verdad? ¿Qué le falta? Le falta el D. Sí, tienen razón. Aquí le falta el D. Pues vamos a ver. Falta el D, ¿verdad? Y los demás tienen que ir igual. Entonces aquí descomponen el primer vector X en la componente en X, en la componente Y, el vector A, componente X, componente Y, con trigonometría. Ahí sí funciona el ángulo que viene en acá es más sencillo, pero pueden hacerlo con cualquiera de los dos, el que apuntaron aquí o el que metieron acá. Perdón, el que apuntaron o el que les apareció en la simulación. Si saben usarlo, les tiene que dar igual. Y el vector D, pues tiene 0 en X y la magnitud que les dio en Y. Negativo, ¿verdad? Menos, qué sé yo, 55. Después realizan la suma y después piden la fuerza resultante. Entonces aquí hay un truquillo, que el truquillo es que a esa masa después lo multiplican por la gravedad, porque vea las unidades, ¿verdad? Para que hagan esta práctica. Las tienen que pasar de kilogramos a newton multiplicando por 9.775, ¿verdad? De nuevo, el de allá. Y el ángulo en grados a partir del eje X, aquí los que les dio. Viendo esta simulación, así como está, está en equilibrio, yo creo. Esta se cancela con este y seguramente da un vectorcillo por allá. Entonces les va a dar un ángulo.
asegúrense de que estén colocando el ángulo con respecto al eje X. Aquí ustedes realizan la suma de fuerzas y después este ángulo lo tienen que calcular con la tangente a la menos 1. Acá también. Y después dice resumen y porcentaje de error de las fuerzas resultantes en sus respectivas direcciones. Entonces aquí es jalar lo que les dio en cada tabla. Entonces, esta es de la tabla 1. No, perdón. Esta de acá es de la tabla, dice simulación, de la tabla 1. Los resultados que les dio acá, estos resultados de acá, lo pone aquí. Y estos resultados de acá, perdón, sí, estos de acá, los ponen acá. Entonces, eso es de la tabla 2, este de aquí arriba, voy a ponerlo de otro color. Estos son de la tabla 3. Profe, una pregunta. ¿Eso que dice el resultante en newtons se saca con lo de la magnitud? Aquí, Sí. se saca, no, tienen que multiplicarlo nuevamente por G. Ustedes van a hacer una suma de vectores. Déjenme ver un momentito la simulación. Sí, eso es, ustedes hacen la suma vectorial a como viene acá. Y después el resultado, porque están sumando kilogramos. El resultado después lo multiplican por 9.8 para tener una fuerza en Newton. Eso es, parece complicado y parece que no tiene sentido, pero es para que ustedes estén conscientes de ese proceso, ¿verdad? De conversiones de unidades. Profe, tengo una duda donde dice componente en X arriba en la tabla 1, ¿por qué 0? En la tabla 1. En la tabla 2, perdón. Ah, aquí, porque el vector siempre va Sí, a ir hacia abajo. Es el vector usado. Entonces el vector usado está sobre el eje Y, en la posición del Y negativo. ok, es el vector equilibrio, ¿no? No. Este vector, ustedes los cogen, puede ser cualquier valor, vean que es del 3 al 9. Entonces, digamos que pueden ser. Bueno, aquí no hay que hacer, perdón, aquí no hay que hacer. Vean que aquí no hay que hacer este enredo de kilogramos a Newton. Después, aquí se pone. Si usted decidió que este vectorcito sea 7 newtons, entonces la componente lleva a ser menos 7. ¿Ok? Y en X es 0, porque no, si tuviera una componente en X se vería en otro cuadrante, no sobre el eje. Ejemplo. Igual acá hay que hacer esa modificación. Y luego, ¿qué más? Pero en todos los cuadros del 2 al 4 le agregamos la componente de... Si quieren, yo lo puedo hacer y lo puedo subir ahorita.
Creo que es mejor para no estar. Lo puedo Sí, subir de hecho. en un rato. Es más, le puedo poner colorcitos. Creo que ustedes se ubican más con colores, ¿verdad? Pero es Eh, mejor, la verdad. y luego, una vez que ustedes ya terminen esto, llenan eso de ahí. Después dice, en una hoja realices, en una hoja sume los vectores, hay que quitar esa palabra, mediante el método gráfico y adjunte los resultados en la tabla 6, tome foto en el procedimiento y ustedes aquí le pueden poner la foto. Entonces, por ejemplo, tengo esta simulación. Vamos a poner acá. Entonces, habíamos dicho 4, 5, 7. Con esta, acá se ven. Entonces, la idea es que ustedes tomen esa simulación y la dibujen. Pero, ¿cómo es que funcionaría para que calce con, por ejemplo, con la suma de vectores? Bueno, lo que vamos a hacer, entonces, también voy a agregarlo ahora que lo dicen para que no haya confusión, es que por cada newton usted le va a poner un centímetro. Entonces, si yo quiero dibujar un vector de 4 newton, va a ser de 4 centímetros. Si yo quiero dibujar un vector aquí de 7 newton, usted hace 7 centímetros. Y entonces hacen eso en una hojita en blanco y hacen la suma gráfica. Entonces la suma gráfica es, usted puede mover los vectores, porque los vectores es una flechita, pero uno dibuja una flechita, matemáticamente es punto final menos inicial, tiene su magnitud y su dirección, pero yo en realidad esa flechita la puedo mover como que si fuera una stickers, ponerla donde yo quiera. Entonces yo puedo poner, o yo puedo hacer una suma gráfica siempre que el punto inicial y el final calcen. Entonces esta flecha roja yo la puedo pegar aquí donde está el paralelograma, ¿verdad? Y la punta de la flecha roja le puedo pegar la flecha rosada. Pegarla aquí y luego hacer la suma de vectores y ver cuánto en realidad salió. En base en... bueno. Y después, es más, voy a hacer, para ver, ahora que me acuerdo, puedo hacer dibujitos aquí. Aquí está. Entonces, yo tengo aquí una flecha y yo tengo 3 vectores y digamos que los vectores tengan esta dirección. Ponerlo aquí. Aquí está mi origen de coordenadas, aquí. Entonces, la suma gráfica viene a ser medir desde el origen hasta la punta de la otra flecha. Eso es sumar gráficamente. Entonces, si yo tengo aquí 4 newtons, entonces, si yo voy a dibujarlo, entonces yo le pongo 1 centímetro por newton y hago la suma y luego mido con la regla cuánto del centro al extremo. Eso sería. Sacan una foto y lo pegan en el Excel. Creo que voy a habilitar de que puedan subir otro documento por aquello que se complique. Subirlo, pero esa es la idea. Vamos a abrir de nuevo la simulación. Acá está. Terminan esto, la discusión. Aquí escriben qué encontraron. Van a encontrar algo muy interesante. Van a explicar por qué encontraron eso. Y luego, aquí colocan la foto del dibujo. Se aseguran de que esto esté completo. Van, por ejemplo, aquí calculan un porcentaje de error. Ese porcentaje de error se calcula igual que en química. En química era teórico menos experimental entre teórico por 100. Entonces, aquí dice resultante teórica, toman ese valor, experimental, toman el otro, teórico menos experimental entre teórico por 100. Y aquí nada más colocan
colocan lo que se le pide, magnitud y dirección del cuadro 1, del cuadro 5 y lo que midieron con la regla. Profe, pero no entiendo, el dibujo que hay que pegar son solo como el dibujo que usted acaba de hacer, esas flechitas y la otra mediendo de lado a lado y ya, Ajá. y los cálculos. No, los cálculos no tienen que pegarlo, Solo el dibujo. solo el dibujo. Sí, no, porque la idea no es que calculen, es que midan el vector. Entonces tienen que medir la magnitud con una regla y el ángulo. Profe, igual al gráfico le damos, digamos, el tamaño que uno quiera. ¿A cuál gráfico? El dibujo. Ah, bueno, sí, con el método gráfico. Sí, sí, pero que quepa en una hoja, entonces yo creo que con 1 centímetro. Para no complicarse, con 1 centímetro es suficiente. Yo voy a poner en las instrucciones mejor 1 centímetro para que les quepa bien. Porque ustedes pueden hacer otro tipo de escala, 2 centímetros, 1 milímetro, pero 1 milímetro tiene, ¿verdad? Profe, y con los chiquitito. ángulos, Con los ángulos sería con un transportador. Ahora, yo no sé si todos tienen transportador. Yo creo que vamos a ver. Yo creo que hay unas aplicaciones en el teléfono. Voy a buscar una opción por si no tienen transportador. Sí. ¿Estamos con esto? Yo creo que sí, profe. Entonces voy a hacer esas modificaciones que vimos. Y entonces, como en una hora, o yo les escribo ahí, y ya pueden descargar de nuevo la Profe, plantilla. bueno, una consulta, es que a mí la verdad no me queda claro como en la tabla 1 lo de el resultante, o sea, cómo sacar eso. Aquí dice, vamos a ver. Proceda a sumar las cantidades vectoriales utilizando magnitud y dirección de los vectores registrados en la tabla 1 y anote sus resultados. Según lo que colocó Kendall, pues me da la impresión de deme un minuto. Ahora sí. Esta de acá, esa era su duda. Es más, voy a irlo modificando. Vamos a quitarlo. ¿Dónde lo borro? Ok. Entonces, esa primera es solo colocar los vectores que ustedes escogieron. Luego van a hacer una suma vectorial de los 3 vectores. Haciendo sumatoria de fuerza, descomponiendo el vector. ¿Verdad? Aquí obtienen una fuerza resultante. De hecho, ese cuadrito va a quedar así. Tiene que quedar así. Aquí por cada uno. Y aquí uno solo. Bueno, listo. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí es una única fuerza porque es la fuerza resultante de las 3. Aquí hay un cálculo que es por Pitágoras, ¿verdad? Suma de x al cuadrado más y al cuadrado, raíz, obtiene la resultante. Y aquí la dirección por el seno inverso de esto. Colocando esta dirección con el eje x en esta posición. Entonces, todos los vectores todos los ángulos van a estar con respecto a este eje. Igual profe, acá, ¿sí? Y acá. eso de la dirección resultante se saca con tangente del ángulo
de la componente Y entre la componente X. Usted tiene que hacer el triángulo. A mí siempre me gusta hacer primero el triángulo y ver si la tangente a la -1, voy a hacer el dibujo. Usted tiene la resultante en X, la resultante en Y, ¿verdad? Se va a ver así. Entonces yo puedo hacer el paralelogramo, colocar el X, perdón, el Y, el X. Entonces el vector resultante se ve así. Y este es el ángulo, este de acá. Entonces usted dice, bueno, tangente a la -1 o tangente de este ángulo es el opuesto, Y entre X. Y entre X. Puede ser que haya Ok. una suma de vectores donde el vector quede así, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco cuidado. A mí me gusta hacer lo siguiente. Yo digo, bueno, tangente del opuesto, Y entre X, también da Y entre X. Y luego voy a obtener este ángulo de acá y luego tengo que sumarle 180. Depende del vector. Como le digo, siempre verifiquen que la función trigonométrica esté de acuerdo a su dibujo. Porque hay casos de casos. Profe, eso siempre va a ser con el ángulo respecto a X. Ajá, ajá. Entonces yo les hice el dibujito, voy a ponerlo de nuevo. Tengo aquí este vector, entonces este es el X, entonces yo tengo que colocar, es que no hay uno que como circular. Ah, bueno, creo que sí, bueno. Tengo que verificar de que el que yo reporte sea este. Ok, tengo que reportar este. Pero por trigonometría algunas veces es más fácil primero calcular este y después hacer la suma. Porque no está en el primer cuadrante. Si está en el primer cuadrante es muy fácil, sencillo, y si no está en el primer cuadrante hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el tercer cuadrante se ve así. Entonces ustedes dicen, bueno, opuesto entre adyacente te da este ángulo de acá. Pero este ángulo de acá tiene que ser menos negativo porque está debajo del eje X. Y el que tienen que reportar es todo este. Entonces digamos que ese es un caso donde pueden cometer un error, pero tienen que reportar este y generalmente si hacen la parte de trigonometría les va a dar este. Entonces, siempre estén muy seguros de cuál están usando. Ahora, este no es que esté incorrecto, es que el que estamos reportando es con respecto al eje X. ¿Okay? Entonces tienen que revisar bien eso, si de verdad estamos haciéndose o reportando el ángulo Profe, correcto. entonces siempre que esté bajo el eje X me va a dar negativo. No, es que usted puede reportar cualquiera de los dos ángulos. Alguna gente mete la parte de tangente a la -1, nada más ya entre X, y puede que estén calculando otro ángulo que no sea el grande. Generalmente calculan el pequeño. Es una cuestión de cuidado, revisen cuál están usando de verdad. Eso se revisa haciendo el dibujito. Haciendo el dibujito, formando el triángulo y viendo. Bueno, yo hice la tangente a la -1 de tanto, entonces yo estoy con este, pero yo necesito el otro. Entonces, ¿cuánto tengo que sumarle o restarle para obtener el otro? Pero no significa que sea incorrecto, solamente que no es el que te están pidiendo. Entonces voy a modificar esto para que quede mejor. Ya aquí entendieron, ¿verdad? Son tres fuerzas las que se suman
Aquí nada más es reportar las que van a usar. Y luego aquí es copiar los resultados de tabla 1, 2 y 3. Acá. Voy a revisar esta tablita porque también creo que hay un error. Porque creo que esta tablita está relacionada con el dibujo. ¿Sí? Voy a modificar estas tablas y aquí que quede un poquito más claro. Creo que no están entendiendo. Y luego completan las tablas, pegan el dibujito aquí, hacen la discusión que encontraron, que dice la teoría. Aquí hay dos discusiones. Una es para la simulación, vea que está a la par. Y la otra es para, bueno, no sé por qué Kendall lo puso así. Uno es para la simulación, para esta suma rectangular y la otra es para la parte gráfica, la gráfica. Y aquí pagan el dibujito. Guardan el documento como les dije, apellido, nombre y suben el documento en la mediación. Profe, ¿no puede ir donde dice discusión, ponerle como un paréntesis que diga de qué tablas es esa discusión? Sí, sí, voy a ponerlo. Y luego el post laboratorio, para esta, como es la primera actividad, ¿verdad? Que tuvimos que hacerla muy rápido, también por esos errorcillos, porque hemos tenido que planear todos los laboratorios, entonces ya estamos medio locos. El post laboratorio es muy sencillo, son unas preguntas. Creo que son 2 preguntas un poquito elaboradas, ahí como que hagan una suma de vectores. Y tienen 30 minutos de tiempo. Sí. Esa actividad se habilita el miércoles en la noche. A partir del miércoles ingresan y pueden hacer esa actividad. Y listo. ¿Okay? Y eso son las actividades de laboratorio. La práctica que sigue, bueno, aquí se ve la presencial. Está la virtual. La práctica que sigue posiblemente sí esté un poquito más elaborada. Ya hemos trabajado un poco en eso. Ok. ¿Dudas? Profe, para el laboratorio hay tiempo, bueno, para el documento de Excel, hay tiempo hasta el miércoles entonces. Dice, vamos a ver, están viendo esto. Dice, no tiene fecha. Pongámosle hasta el jueves. Por ser el primero, ¿verdad? A ver, fecha de entrega. El jueves es 30. El 30 en la noche. 3. El 30 a las 11. Bueno, sí, ahí dice 2 archivos. Se pueden subir 2 archivos. Bueno, cualquier cosa de que tengan problemas con la imagen. A ver, aquí está, ya aparece, fecha de entrega. Ok. Entonces, la idea es que el prelaboratorio, el laboratorio y el postlaboratorio no se abran todos al mismo tiempo, sino que se abra uno después del otro. Esto es pensando en el orden en que ustedes harían un laboratorio, ¿verdad? Que ustedes se le preparan en el laboratorio, antes del laboratorio, durante el laboratorio hacen las actividades del laboratorio, en este caso llenar este Excel,
Y el laboratorio sería algo como lo que ustedes harían en casa para después presentar un informe. Pero el primer laboratorio es bastante sencillo. Entonces acá está, pues 2 días. Esto ustedes lo pueden hacer en una media hora perfectamente. Entonces, ¿cómo estamos con esto? ¿Más dudas? Profe, una pregunta. ¿A dónde va a subir esto de la clase grabada? Yo les mando un link sería el correo. Tengo que lo que hago es subirlas a YouTube y después les mando un link para que lo vean ahí. Puedo subirlo aquí, pero no quiero saturarlo con videos. Entonces ahora usted va a cambiar eso del Excel y nos lo manda como para poder iniciar más tarde. Sí, lo que hago es actualizar lo que ya está ahí. Entonces apenas lo actualice, les aviso, ya actualicé o le pongo aquí en actividad laboratorio actualizado. Creo que es más sencillo cuando ya cambie ese documento. Entonces, si tienen más dudas, me escriben o pueden poner ahí en el canal de Slack. Yo lo estoy usando, digamos, lo tengo ahí abierto como un chat. Sé que algunos quieren que use el grupo de WhatsApp, pero a mí no me gusta usar el grupo de WhatsApp para cosas de la universidad con estudiantes. Entonces me pueden mandar ahí en ese canal. O prefiero la mediación, no, porque los mensajes son como muy incómodos. Prefiero que me manden un correo al correo institucional para cualquier cosa. Pero si es así, como no se ve tal cosa o está desactivado algo, ustedes me ponen en el canal de Slack, profe, me parece que está desactivada tal cosa y yo lo soluciono rápidamente. Sí. Ok, entonces supongo que ya todo está aclarado. Les aviso esto y... Ah, bueno, algo importante. Entonces vamos a suponer, esto sería que los laboratorios son asincrónicos. Nada más nosotros vamos a habilitar las actividades a partir del lunes y ustedes ingresan y realizan las actividades que vienen ahí por desplegadas. Y eso es todo. Yo voy a poner aquí como debajo que dice prelaboratorio, digamos, hagan esta actividad, lean, por ejemplo, lo que decía, lea esto y realice el quiz. Eso sería el prelaboratorio, igual voy a hacerlo así. Y las actividades van a estar en orden, se las realizan en orden. ¿Sí? Estamos con esto entonces. Está bien, profe. Profe, igual podemos seguir como reuniéndonos así para aclarar mejor las dudas. Creo que es como más fácil que por mensaje. Ustedes me escriben y dependiendo del tipo de duda, sí la hacemos. Es que no, como le digo, lo que queremos son que sean laboratorios asincrónicos, pero lo que es como atención a estudiantes sí puede ser de esta forma. ¿Sí? Bueno, entonces muchachos, yo les aviso eso y estamos hablando. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. bueno, buenas noches ahí. Que les vaya bien.